Desde que nací, tengo una marca de nacimiento en la espalda que... Lo más extraño es que a ambos lados de este carácter, están de pie los sinistros de la muerte. Incluso el rey Yama, que gobierna el inframundo, apareció en mi espalda. Sin embargo, lo que sorprendió a mis padres no se detuvo ahí. Originalmente pesaba 9 libras y 9 onzas al nacer. Sin embargo, en solo 2 días, sorprendentemente, perdí peso y me reduje a menos de 5 libras, casi solo huesos. La carne de mis mejillas se hundió por completo. Era como si tuviera una capa de piel humana sobre un cráneo. Mis padres me llevaron a todos los hospitales grandes y pequeños, pero aún no podían encontrar el problema. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que probablemente, algo maligno había entrado en mi cuerpo y estaba succionando mi vitalidad. Entonces, rápidamente, me llevaron a ver a Liu Liuzi, un hombre de la aldea vecina que se encargaba de las artes espirituales. La razón por la que Liu Liuzi podía ver los espíritus era porque en su casa adoraban a un dios ancestral. Es bien sabido que en el norte hay 5 zorros espirituales protectores de la casa, como el zorro amarillo y el zorro gris. Mientras que el dios ancestral de la casa está en el sur. Se dice que son inmortales, pero en realidad, la mayoría son espíritus. Los inmortales y dioses que la gente común puede contactar, son en su mayoría hadas o fantasmas. Si adoras al protector de la casa del noreste, te protegerá. Pero el dios ancestral es diferente. Primero te atormentará, te enviará sueños pidiéndote que le pongas un altar. Si no lo haces, seguirá molestándote con diversas cosas hasta que te mate. Si olvidas rendirle culto durante las festividades, también te traerá mala suerte. Y no te ayudará. En cuanto a por qué el dios ancestral de la casa de Liu Liuzi está dispuesto a ayudar, nadie lo sabe. Cuando Liu Liuzi me vio, de inmediato sus pupilas se estrecharon. Susurró que este niño probablemente no tiene salvación. Al escuchar esto, mi padre de inmediato se arrodilló ante Liu Liuzi. Con lágrimas y mocos, le suplicó que me salvara. Al ver esto, Liu Liuzi no pudo evitarlo y apretó los dientes y aceptó. Me puso frente al dios. Luego encendió 3 inciensos en el incensario, para que el dios ancestral lo revisara. Pero cuando los 3 inciensos fueron insertados en el incensario, en el siguiente momento, el incienso se rompió de repente por la mitad. Incluso el altar del dios ancestral se desplomó de inmediato. En ese momento, la puerta cerrada de la casa fue de repente abierta por un viento extraño. En ese momento, Liu Liuzi perdió la concentración. Claramente, el dios ancestral que lo poseía había dejado su cuerpo. Liu Liuzi suspiró profundamente, con una expresión muy seria en su rostro, y dijo: él les ha dicho que se vayan rápidamente, que no vengan más, esto no es algo que él pueda manejar. Justo cuando terminó de hablar, una fuerza invisible me levantó, y me llevó directamente a los brazos de mi madre. Liu Liuzi estaba muy confundido. ¿Qué clase de cosa tan poderosa ha poseído a este niño? Ni siquiera el dios ancestral parece atreverse a enfrentarla. Hay que saber que el dios ancestral, aunque sea un pequeño dios, al menos tiene una posición divina de dios local, y ni hablar de enfrentarse a criaturas comunes, es pan comido para él. Viendo que la última esperanza para salvarme también se había destruido, mis padres lloraban desconsolados, casi desmayándose. En ese momento, Liu Liuzi de repente dijo que conocía a una persona poderosa. Tal vez él pueda encontrar una manera de salvar al niño. Mi padre, al escuchar esto, brilló con esperanza y preguntó quién era esa persona. Liu Liuzi miró furtivamente la habitación principal, como si tuviera miedo de que algo lo escuchara. Se inclinó y susurró: no te preocupes, vamos a tu casa y te lo cuento. Mi padre no se atrevió a perder tiempo y rápidamente tiró de Liu Liuzi para que se fuera, sin preocuparse por las personas con problemas de movilidad. Cuando llegamos a casa, Liu Liuzi dijo directamente: ¿saben por qué solo el dios ancestral de mi familia está dispuesto a ayudar a las personas? Hace 5 años, este dios ancestral también me atormentó a mí. En ese entonces ni siquiera podía pagar mi comida. ¿Y cómo iba a tener los medios para rendirle culto? Mientras hablaba, Liu Liuzi golpeó con enojo su pierna deformada. Esta pierna fue rota por el dios ancestral. Después tuve que encontrar a un maestro para ponerle un altar. Para colocar un altar a un dios o espíritu, es necesario un maestro daoísta. Es como un amuleto, debe ser consagrado para tener poder. Un día, Liu Liuzi tuvo la suerte de encontrarse con un daoísta errante. Después de escuchar la historia de Liu Liuzi, el daoísta levantó una silla y comenzó a golpearla. Aunque Liu Liuzi no podía ver al dios ancestral, podía oír claramente los gritos que llenaban la habitación. Luego, el daoísta ayudó a Liu Liuzi a colocar el altar del dios ancestral. Antes de irse, también dijo que si había algún problema en el pueblo, que se fuera a ver al dios ancestral. Si no ayudaba, que viniera a la montaña Longyeacheu a buscarme. Y yo iría a seguir golpeándolo. Si incluso un dios ancestral tan maligno puede ser derrotado, pueden imaginar lo poderoso que era este daoísta. Mis padres, al escuchar esto, renovaron su esperanza y de inmediato decidieron llevarme a la montaña Longyeacheu para buscar al daoísta Li Kunren. Pero en el camino hacia la montaña Longyeacheu, tendrían que pasar por un cementerio abandonado. En 1970, allí aún se encontraba gente que había muerto de forma repentina. Los bandidos fusilados están todos enterrados allí. Las personas con mala suerte que pasan por allí suelen tener problemas. Y ni hablar de que ahora es bien de noche, por lo que se vuelve aún más peligroso. Sin embargo, el abuelo, al escuchar lo que decía Liu Liuzi,
Seguía decidido a llevarme a la montaña Longeacheu. El abuelo fue un veterano de la guerra. Quería ver si estos fantasmas de campo eran más fuertes, o si los soldados japoneses de aquel entonces eran más poderosos. El abuelo me levantó en brazos. Con la otra mano sostenía la espada de combate, que había matado a innumerables japoneses. La llevó en la espalda y salió directamente de la casa. En ese momento, mi padre quiso seguirlo, pero el abuelo lo miró con enojo y lo hizo regresar. Lo regañó de inmediato, gritándole: ¿Quieres venir solo para morir con nosotros? Mi padre, al escuchar las palabras del abuelo, se sintió algo conmovido. Sabía que el abuelo temía que los tres perdiéramos la vida. Antes del cementerio abandonado, había un extraño bosque de pinos negros. Los pinos aquí son gruesos y altos. Cualquiera de los viejos pinos de aquí tiene el grosor de 10 personas abrazándolos. La gente del pueblo dice que estos árboles viejos ya se han convertido en espíritus. Se escuchaba una risa extraña y burlona. Corrimos por el bosque durante un buen rato, pero nos dimos cuenta de que estábamos dando vueltas en círculos. En ese momento, el abuelo comenzó a sudar frío y maldijo en voz baja. Maldita sea, no pensaba que estos árboles realmente se hubieran convertido en espíritus. El abuelo miró hacia mí, que estaba delgado como un esqueleto. Sacó la espada de combate y la puso frente a él. Comenzó a gruñir a su alrededor. Malditos, si tienen agallas, mátenme de una vez. Si mi nieto muere esta noche, mañana voy a quemar este bosque de pinos negros. Al escuchar el rugido y las maldiciones del abuelo, los espíritus de los árboles parecieron darse cuenta de que hoy se enfrentaban a alguien fuerte. De inmediato dejaron de reír. Los más sensatos se apartaron, cubriendo los ojos del abuelo con ramas de pino. En menos de 10 minutos, el abuelo logró salir del bosque de pinos negros. Pero detrás de él había un cementerio de tumbas desordenadas. Las personas que murieron en ese cementerio ya tenían una energía muy pesada. Y ahora, siendo la medianoche, los espíritus malignos eran aún más feroces. El abuelo vio que sobre las muchas tumbas, había figuras de personas de pie. Aunque esta escena era aterradora, el abuelo logró entrar con éxito en la montaña Longeacheu con mi cuerpo. En ese momento, justo al regresar tarde, se cruzó con el daoísta Lee Kunren. Esto también fue nuestro destino. Fue una casualidad que encontrara a su discípulo. Al ver que apenas tenía vida, el maestro supo inmediatamente que estaba poseído por algo maligno. La razón por la que se me atormenta y quieren matarme, es porque mi alma de una vida pasada era un espíritu maligno. Y además era un demonio feroz que fue capturado por el Sinistror. Pero luego logró escapar. El carácter prisión en mi espalda es la marca de persecución que me dejó el Sinistror cuando me capturaron. Durante estos años, ese espíritu maligno ha sido perseguido en el inframundo. Cuando llegó a nuestro pueblo y no podía escapar, se metió directamente en el vientre de mi madre. Al escuchar esto, el abuelo se asustó mucho. Descubrir que el alma de su propio nieto era un espíritu maligno. Esto es un manjar para los espíritus malignos. Si no fuera porque el abuelo, un veterano de guerra, estaba a cargo. Es muy probable que la noche en que nací, hubiera sido estrangulado por ellos. Al escuchar esto, el abuelo también comenzó a sudar frío por la espalda. La escena de los fantasmas llenando mi cama cuando dormía, fue mi primer gran peligro mortal. Sin embargo, después de que mi alma se estabilizó, los espíritus malignos ya no pudieron percatarse de mí. El espíritu maligno dentro de mí ya se ha disipado. Pero antes de que el abuelo pudiera relajarse un poco, las palabras del maestro hicieron que su corazón volviera a subir a su garganta. Él dijo que, después de esta calamidad, aún me quedaban 2 más. La segunda calamidad sería cuando el poder de las 4 palabras en mi espalda se haga visible. Entonces, los sinistros de blanco y negro seguramente vendrán tras mí otra vez. Los sinistros, ¿qué vamos a hacer entonces? Frente a estos espíritus y fenómenos extraños, el abuelo se mostró algo impotente. Si fueran humanos, podría coger un cuchillo y enfrentarlos directamente. El maestro dio una larga calada al cigarro y luego sonrió. No te preocupes, voy a proteger a tu niño. Mañana vamos a ir al pueblo. Al día siguiente, al regresar a casa, el abuelo no pudo esperar más y le preguntó al maestro: ¿cómo superamos esta segunda calamidad? El maestro bebió un trago y respondió: primero ve a buscar un poco de paja. Yo haré un sustituto para el niño más tarde. Al oír esto, el abuelo corrió hacia el corral de los bueyes. Luego, el maestro encendió un cigarro, y comenzó a hablar con mis padres sobre la segunda calamidad. Al escuchar que los sinistros vendrían esa noche, mis padres también se sorprendieron mucho. El maestro los tranquilizó: no tengan miedo. En el inframundo, también tienen sus propias reglas. No se atreverán a atacar directamente a los vivos. Es probable que, cuando los sinistros no encuentren el alma, ellos sospechen que la hayan escondido ustedes. Recuerden, esta noche, sin importar quién les pregunte sobre el niño, deben responder que el niño ha muerto. ¿Entendido? Mis padres recordaron las instrucciones del maestro, repitiendo sus palabras una y otra vez. En un abrir y cerrar de ojos, el cálido sol de la primavera se puso tras la montaña. El sustituto de paja que el maestro preparó para mí ya estaba listo. Me pidió a mis padres que cortaran mi primer cabello, y que también sacaran unas gotas de sangre de mi dedo. Todo esto era esencial para hacer el sustituto. Luego sacó un pedazo de papel amarillo de su bolso, sacó una caja de cinabrio de su mochila, y comenzó a dibujar símbolos en el papel amarillo. El maestro pegó los símbolos en el estómago del muñeco de paja. Luego enrolló mi primer cabello en un pequeño montón y lo ató en la cabeza del muñeco de paja.
A continuación, usó las gotas de mi sangre para marcar el muñeco de paja en 9 puntos, las 9 aberturas del cuerpo. El maestro colocó el muñeco de paja dentro de una caja y se lo entregó al abuelo. Siguiendo las instrucciones del maestro, el abuelo fue al campo deshabitado y enterró la caja allí, para engañar a los oficiales del inframundo. Mis padres primero me alimentaron bien, luego me envolvieron bien con una manta, y me pusieron en el pozo antiguo de la casa. Según el maestro, el pozo es un canal hacia el inframundo, debido a que está enterrado profundamente bajo tierra y no recibe luz solar. El aire en él es muy denso y oscuro. Solo un aire lo suficientemente denso y oscuro puede cubrir la energía vital de mi cuerpo, para evitar ser detectado por los oficiales del inframundo. El maestro dijo que la energía que él y el abuelo emiten podría hacer que los sinistros sospecharan fácilmente. Por lo tanto, esa noche no se quedarían en casa. Antes de irse, el maestro volvió a recordar a mis padres. Esa noche, cualquiera que viniera a preguntar, debían decir que el niño ya estaba muerto. Mis padres recordaron las palabras del maestro. Sentados en la sala principal, temblando de miedo, esperaron hasta que oscureciera. Pasaron hasta la medianoche, alrededor de las 10 de la noche. De repente, alguien golpeó la puerta afuera. Toc, toc, toc. Xiuyun, Yangwo, ¿están en casa? Por la voz, parecía ser la voz de Liu Zi, del vecino. Sin embargo, al recordar las advertencias del maestro, mis padres se pusieron tensos de inmediato. Decidieron calmarse y abrieron la gran puerta del jardín. Vieron afuera a Liu Zi, con un pañuelo rojo en la cabeza. Mi padre le preguntó qué quería a esas horas de la noche. La señora Liu, al oír la pregunta, sonrió y dijo, Xiuyun acaba de tener un bebé. Justo hoy, las gallinas pusieron 2 huevos. Como somos del mismo pueblo, pensé en traerlos, para que Xiuyun los cocine y aumente la leche. Mi padre, instintivamente, iba a tomar los huevos. Pero mi madre, al ver esto, rápidamente se adelantó. Con una expresión dolorosa, dijo, Señora Liu, mi bebé ya murió esta mañana y lo hemos enterrado. Vaya y guárdelos para usted, no me haga más daño. Ya no quiero que me sigan abriendo las heridas. Antes de que la señora Liu pudiera responder, mi madre cerró la puerta, completamente desconsolada. Luego se giró y le lanzó una mirada furiosa a mi padre, con tal intensidad, que parecía que iba a matarlo con la mirada. Las mujeres siempre son más perceptivas. Al oír las palabras fuera de la puerta, mi madre rápidamente detectó la intención oculta en ellas. Sin embargo, mi padre, siendo algo distraído, no entendió de inmediato el peligro oculto en las palabras, y en cuanto lo comprendió, sintió un escalofrío en la espalda. Nunca imaginó que estos fantasmas fueran tan astutos. Si no hubiera sido por la intervención de mi madre, él habría tomado esos 2 huevos. ¿No habría sido eso una trampa para el niño? Después de un momento de miedo, mis padres siguieron esperando en la sala. Solo cuando pasara la medianoche, podrían considerar que habrían superado esta calamidad. Cuando faltaba un cuarto de hora para la medianoche, escucharon el grito de mi abuelo llamando a la puerta. Al escuchar que era el abuelo y el maestro regresando, mi padre se relajó un poco. Si ellos regresaban, eso significaba que lo ocurrido esa noche ya había terminado. Sin embargo, mi madre notó algo extraño. Le pidió a mi padre que se quedara en la sala, y ella fue sola a abrir la puerta. Y efectivamente, afuera estaba mi abuelo. Xiuyun, ¿cómo ha ido todo? Papá, ¿de qué estás hablando? Mi abuelo caminaba hacia el jardín mientras preguntaba, aún fingiendo delante de mi padre, ¿no escondiste al niño? Al escuchar esto, mi madre se relajó inmediatamente. Sintió que realmente era mi abuelo. Pero justo cuando iba a responder, de repente, se dio cuenta de que el maestro Li no estaba con él. ¿Por qué el maestro Li no está aquí? Solo hay una posibilidad. El maestro Li llegó hoy al pueblo Gousun. Los sinistros ni siquiera sabían de su existencia. La persona frente a mí aún es un espíritu disfrazado. Papá, no sé qué quieres decir. El niño ya fue enterrado esta tarde. Papá, ¿estás afectado por algo? Hoy fui a ver a Liu Zi. Mi vida sigue. Tendré otro hijo cuando llegue el momento. Al escuchar esto, la figura frente a ella vaciló por un momento. Luego se dio un golpe en la cabeza, con lo difícil que era tener un nieto. De repente se fue. El padre realmente estaba tan afectado que perdió la razón. Está bien, descansen temprano. Dicho esto, la figura se dio la vuelta y salió del jardín. Cuando vieron que la figura finalmente había salido, mi madre finalmente respiró aliviada. A partir de entonces, nadie más vino a visitarnos. Hasta la mañana siguiente, cuando el gallo del pueblo comenzó a cantar, mi madre rápidamente me sacó del fondo del pozo. Al ver que mi respiración era regular, mi madre se llenó de alegría y comenzó a llorar mientras me abrazaba. Al mismo tiempo, el abuelo y el maestro también llegaron. Cuando todo se calmó, antes de que mi familia pudiera alegrarse, el maestro habló sobre mi tercera calamidad. El alma del niño había sido devorada por los fantasmas, perdiendo mucha vitalidad. Temía que no viviera más de 10 años antes de sucumbir. Al escuchar esto, el abuelo se preocupó y preguntó rápidamente al maestro qué hacer. Prestarle vida, prestarle 10 años de vida de su padre, para restaurar la vitalidad perdida. El abuelo permaneció en silencio por un momento y luego dijo en voz baja, maestro, ¿puedo prestarle mi vida? Sí, pero cada generación, tu vida se extenderá 10 años. General, ya tiene más de 50 años. Si le presto 20 años de vida, ¿cuántos años más podría vivir? Tal vez su hijo debería ser quien lo haga. Su hijo tiene una vida larga. En ese momento, el maestro apagó el cigarro, y se volvió serio por primera vez.
Pero el abuelo solo extendió la mano y jugó consigo mismo. Permaneció en silencio durante un largo rato. Todavía estoy vivo, aunque él viva más tiempo. No es necesario que lo haga él. Después de todo, soy su padre. Así es el amor de mi abuelo. Es el amor paternal único de los padres chinos. Por mí, por mi padre. No dudó en dar 20 años de su vida sin pensarlo. Hasta el final de su vida. Nunca habló de este asunto. Toda su vida, la primera mitad la dedicó a la nación. Incluso yo, lo supe solo después de que el maestro me lo contó. Muchos años después, cuando le conté esta historia a mi padre ya mayor, él no lloró como me había imaginado. Al contrario, estaba sorprendentemente tranquilo. Solo desde entonces, mi padre, de vez en cuando, abrazaba la foto de mi abuelo y la miraba. A veces, se quedaba mirando todo el día. Esa tarde, el maestro comenzó a extraer la sangre vital de las yemas de los dedos de mi abuelo. Las 10 yemas de los dedos fueron perforadas por una aguja de plata. Pronto, las gotas de sangre comenzaron a caer en un tazón blanco. Mis padres, al no entender, no sabían el costo de todo esto. Solo me mantenían cerca y observaban. Luego, el maestro sacó una caja con polvo rojo. Lo mezcló con la sangre de mi abuelo. Después trituró medio comprimido de una pastilla amarilla. Me mezcló el polvo con la leche y se lo dio a mi madre para que me lo hiciera beber. Al ver que mi madre estaba un poco cautelosa y dudosa, el maestro explicó que el polvo blanco era un somnífero. La razón por la que tenía que tomar el somnífero era porque lo que iba a hacer después me dolería un poco. Temía que me despertara debido al dolor. Mis padres y mi abuelo, al escuchar esto, se quedaron sorprendidos. El niño en su vida pasada fue un espíritu maligno, sin escrúpulos. Cuando crezca, su carácter seguramente verá la vida humana como algo trivial. Al nacer, su peso coincidió con el número 999. Su vida pesa 28 liang, llevando consigo el poder. Si lo dejamos crecer sin control, seguramente pondrá en peligro a la gente. Por eso el maestro ideó un plan. El plan era tatuar un dragón retorcido en mi espalda. Esto cubriría la marca de nacimiento, así que no tendríamos que preocuparnos de que los sinistros del inframundo lo descubrieran. Y, además, ayudaría a suprimir el mal que llevaba dentro. Esto ayudaría a encaminarme por el camino correcto. Pero cuando mis padres y el abuelo escucharon esto, se sorprendieron. ¿No es el tatuaje algo que solo harían los matones de la sociedad? No solo ellos estaban sorprendidos. Incluso cuando yo crecí un poco y vi el tatuaje en mi espalda, también estaba completamente desconcertado. Un bebé de menos de un mes con un tatuaje en toda la espalda. Donde quiera que lo miraras, era una existencia absolutamente impactante. Por supuesto, esta cosa aparentemente absurda, a lo largo de mis décadas de vida, me ha salvado la vida más de una vez, porque el polvo que el maestro sacó no era cinabrio en absoluto. Era el elixir interior de un demonio serpiente a punto de convertirse en un mosquito. Para tatuarme este dragón, el maestro, en la montaña Longyearbyen, seguramente destruyó muchas piezas de piel de cerdo. Trabajó en ello hasta que el sol se puso. El tatuaje del dragón retorcido en mi espalda finalmente fue completado. Con la ayuda de la sangre del demonio serpiente, el tatuaje se volvió increíblemente realista, con los ojos enfurecidos y colmillos sangrientos. Al verlo, realmente parecía que iba a salir en cualquier momento. Mi madre, que tenía una constitución algo débil, mi madre, al ver esto, no pudo evitar sentirse preocupada. ¿Qué miras tan fijamente? ¿A quién culpas por fallar en la prueba? Esto también es tu segunda oportunidad de vida. Este niño no es una persona común. Cuídalo bien. Si él tiene éxito, tú también lo harás. El maestro le dio un golpecito en la cabeza al dragón. Le habló detalladamente. Lo curioso fue que, en el siguiente momento, la sensación incómoda desapareció por completo. Al escuchar al maestro decir que ya casi no había problemas, toda nuestra familia se sintió agradecida. Para agradecerle, sacamos los 20 yuanes que quedaban en casa. 20 yuanes de la década de 1970. Tenían un valor muy alto. En esos tiempos, con 50 centavos bastaba para ir al mercado, pero el maestro solo los miró y los rechazó nuevamente. Lo dije, este niño tiene una larga relación conmigo. Déjenme contarles algo. Mi propósito inicial al venir aquí